ya se empieza a hablar, ¿no?, de algunos mecanismos de cómo se tiene que acceder a los recursos genéticos. Ya aparece la figura de los contratos de acceso con fines comerciales, contratos de acceso con fines de investigación, autoridades nacionales competentes, etcétera, etcétera, ¿no? Posteriormente, el año 2000, la misma Comunidad Andina de Naciones saca la decisión 486, ¿no?, que está relacionada con el régimen de propiedad industrial. ¿Por qué lo menciono? Porque también, por primera vez a nivel internacional, se establece que si un tercero quiere patentar algún producto que esté desarrollado sobre la base de un recurso genético de la región, de la región andina, o donde que forme parte de un país de la Comunidad Andina de Naciones, tiene que contar con un contrato de acceso al momento de presentar la solicitud. Si no tiene esa solicitud, la solicitud de patente simplemente no procede, no entra. Ya, ese es un hito a nivel internacional, ¿no? El año Profesor, 2002, profesor, sí, dígame. disculpe que lo interrumpa. ¿Sería posible que pudiera acercarse un poco más al micro? Porque Ah, estamos teniendo algunos problemas para entenderlo bien. a ver, en todo caso, voy a hacer algo, una prueba con otro micro. Ya, ¿Me profesor. avisan? ¿Ahorita mejor? ¿Ahora sí? No, con el otro micro creo que se escuchaba mejor. De hecho, al final, en sus últimas palabras, antes de cambiar el micro, le empezamos a escuchar un poco más nítido. ¿Ahora mejor? Sí, ahora mejor. Lo voy a acercar. Sí, creo que es eso, profesor. Ya, perfecto. Entonces, como les estaba explicando, el año 2002 tenemos una norma también pionera a nivel mundial, que es el régimen, perdón, que es la norma, la 27811, ¿no?, que protege los conocimientos tradicionales o los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas relacionados a los recursos biológicos, ¿no? Esta es una norma sui generis. Normalmente el sistema de propiedad intelectual no tenía una forma formal, digamos, o tradicional de proteger los conocimientos tradicionales, porque estos tienen características muy especiales. Entonces, el Perú pues toma la delantera, digamos, a nivel internacional y crea una norma sui generis a nivel internacional. Y esta norma tiene muchas herramientas, ¿no?, como son el consentimiento informado previo, como es el Fondo de Desarrollo de los Pueblos Indígenas. También están los registros nacionales confidenciales, los registros públicos de conocimientos tradicionales, las licencias de uso, etcétera. Es decir, todas las herramientas que garanticen una protección de los conocimientos tradicionales y aseguren la distribución justa y equitativa de beneficios derivados del uso de estos conocimientos tradicionales. En el año 2004 se crea la Comisión Nacional contra la Biopiratería, lo que ya voy a entrar en detalle en un momento. El año 2009 es que se reglamenta por fin la decisión 391 de la Comunidad Andina de Naciones. Es decir, nos demoramos 13 años prácticamente en reglamentar la decisión 391. Ahí ya se establecen las autoridades nacionales a las cuales hay que solicitar los contratos de acceso. Por ejemplo, si alguien quiere un contrato de acceso sobre un recurso cultivado, la autoridad nacional competente es el INIA. Si alguien lo quiere hacer por un recurso genético silvestre o un microorganismo, es con CERFOR. Y finalmente los recursos hidrobiológicos, tanto de mar, de lagos o de ríos, con el Viceministerio de Pesquería del Ministerio de la Producción, ¿ya?
Y finalmente, un hito también muy importante a nivel internacional es el año 2014, en el cual entra en vigencia el protocolo de Nagoya. El protocolo de Nagoya, digamos, es un producto del convenio sobre diversidad biológica. Ahí se establecen reglas más claras, se establecen mejores mecanismos de control, de verificación, de monitoreo del uso de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales para los países que lo ratificaron, ¿no? Entonces, el protocolo de Nagoya, digamos, viene a ser a partir de 2014 la principal herramienta que tenemos para poder defender, ¿no? Nuestros conocimientos tradicionales, pero sobre todo los recursos genéticos. Y no solamente los recursos genéticos, sino también los derivados de los recursos genéticos. Ese es un avance. Cuando hablo de derivados, hago referencia a los metabolitos secundarios, a los extractos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es algo bastante importante a considerar. Ahora, ya que estamos hablando pues de biopiratería, les comento que el término como tal no tiene una definición consensuada. No es que todo el mundo sepa exactamente o define exactamente la biopiratería de manera similar. Pero para los fines de nuestras normas nacionales, la biopiratería es el acceso y o el uso no autorizado y o no compensado de los recursos genéticos o los conocimientos tradicionales, ¿no? El Estado peruano como país de origen tiene o es soberano sobre sus recursos genéticos. Y si alguien quiere acceder a uno de ellos, tiene que contar, vuelvo a repetir, con un contrato de acceso dado por una autoridad nacional competente, como ya lo había indicado anteriormente. En el caso de los conocimientos tradicionales, se reconoce el derecho de los pueblos indígenas sobre sus conocimientos tradicionales. Ellos son los únicos autorizados a decidir si los comparten o no los comparten, si quieren algún tipo de compensación de beneficios, etcétera, etcétera, ¿no? Nuestra labor simplemente es acompañarlos en cualquier proceso de negociación o algún proceso de intercambio de información. Ahora, las dos formas de biopiratería que se dan de manera práctica, en primer lugar es una apropiación física, es decir, que un tercero acceda a un recurso genético o al derivado físicamente, a la planta, a la hoja o al extracto o al derivado, ¿no? Sin contar con este contrato de acceso, y lo empieza a utilizar para investigación y desarrollo. Ese es un caso de acceso ilegal o biopiratería en todo caso. La otra forma, que es la más, digamos, más divulgada, la más conocida, es por el reclamo de derechos de propiedad intelectual. Es decir, que pretendan patentar, ¿no? Una supuesta innovación, una supuesta invención, un producto, o un proceso, o un uso que forme parte del legado que se tiene de los pueblos indígenas. Es decir, que se quieran aprovechar o se quieran apropiar de un conocimiento tradicional a través del reclamo de derechos de propiedad intelectual, como son patentes, modelos de utilidad, etcétera. Pero básicamente patentes. Entonces, como el Perú pues es un país mega diverso, ¿no? Somos parte del grupo selecto de 17 países en el mundo, en los cuales se concentra el 80% de toda la biodiversidad mundial, ¿no? Entonces, como país mega diverso, tenemos pues que preocuparnos por una protección adecuada de esta gran biodiversidad. Y tampoco olvidar que no solamente somos un país mega diverso, sino también somos un país, o una región en todo caso, donde somos centro de origen de culturas, ¿no? Aquí en la región andina, en el Perú, en nuestro territorio, se han originado muchas culturas que están relacionadas obviamente con los conocimientos tradicionales que aún hasta la fecha, ¿no? Están vigentes, siguen dinámicos y están pues, digamos, en poder de nuestros pueblos indígenas.
Eh, Hablando un poco de estadísticas, se estima que hay alrededor de 7.500 comunidades indígenas o comunidades nativas, ¿no? 5.500 son comunidades campesinas básicamente, y el resto son comunidades nativas de la selva peruana. Un 30% de nuestra población está relacionada directamente con estas comunidades indígenas, ¿no? O sea, la importancia no solamente es numérica, sino también es todo lo que significa el acervo cultural de estos pueblos indígenas que forman parte justamente de nuestro concepto de nación. Ahora, para evitar justamente que terceros se apropien de nuestros conocimientos, de nuestros recursos, es que se crea la Comisión Nacional contra la Biopiratería, ¿no? El año 2004, a través de una ley, la 28216, la cual está conformada por 13 instituciones, 9 son del sector gubernamental y 4, digamos, son de la sociedad civil, ¿no? Está adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros y es presidida por el INDECOPI. Últimamente, los 2 últimos años, hemos incorporado otras instituciones que consideramos importantes que participen en las decisiones de la Comisión Nacional, como son Produce, Sunata Aduanas, IMARPE, CERNAM, y muy recientemente hemos incorporado a CONCITEC y también a ADEX. Nos reunimos una vez por mes, obviamente en estos últimos meses o años de manera virtual. En esas sesiones se toman las decisiones sobre qué casos son considerados como biopiraterías, qué medidas hay que tomar, algunas acciones que se tienen que hacer, como por ejemplo dar charlas, conferencias, cursos. Estamos, por ejemplo, ahorita escribiendo un documento de posición muy interesante que esperemos que salga a mediados de este año, donde se va a contar toda la historia, todos los avances y alcances de la comisión en estos ya casi, ya, digamos, 17 años de funcionamiento, ¿no? Ahora, lo primero, la primera tarea que se tuvo como comisión fue identificar recursos priorizados. O sea, a qué recursos tendríamos que ponerles el ojo para vigilarlos y cuidarlos. En una primera instancia tuvimos 35 recursos priorizados. Después fueron 68 y ahora son 268 recursos priorizados. Básicamente, el aumento de los recursos priorizados tiene que ver con que en los últimos años estamos contando con un mayor apoyo por parte del INDECOPI como tal, del Ministerio del Ambiente y otras instituciones, y el proyecto GEF, un proyecto GEF sobre la implementación del protocolo de Nagoya, que nos ha permitido pues aumentar el personal. Durante muchos años trabajamos solamente 2 personas, ¿no? Pero ahora ya somos 4, y sobre todo ahora contamos con una plataforma tecnológica llamada Claribet, que tiene uno de los mejores buscadores de bases de datos de patentes del mundo, que es Derwent, que nos permite hacer unas búsquedas con mucha mayor precisión y obtener mucha información, sobre todo al día, ¿no? Eso nos ha permitido aumentar pues el número de recursos priorizados. Y aquí tienen una lista breve de las especies, de los recursos que tienen más documentos de patente dentro de los priorizados, ¿no? En total, miren, para 268 recursos hay alrededor de 114.000 registros de patentes, o solicitudes o patentes. Una cantidad inmensa. Solamente para 268 recursos priorizados, de un total de cerca de 30.000 especies que posiblemente se encuentren en el país, ¿no? En primer lugar está el cacao, con 18.000, la papaya con 11.000, el tabaco con 8.000, la tara. Y bueno, estas cantidades no nos sorprenden porque son especies ampliamente distribuidas alrededor del mundo y que tienen muchísimos usos en la industria, ¿no?
Ahora, de las especies ya, digamos, las llamadas funcionales o alimentos funcionales, ¿no? Ya aparece en primer lugar el Japón con 4.941, después ya viene la famosa maca con cerca de 4.737, etcétera, etcétera. Como pueden ver, estas son de las primeras casi 20, creo son 268. De estos recursos priorizados, 171 cuentan con documentos de patentes. O sea, un buen número eh, hay. Pero, ¿y eso qué nos dice? Que hay muchísimo interés en el mundo por nuestros recursos genéticos. Ahora, antes de continuar, quisiera comentarles algo que yo considero muy importante. El tema de las patentes es una especie de un termómetro, ¿ya? Que nos indica cuáles son las tendencias de uso mundiales, ¿no? Como van a ver más adelante. Entonces, el solo hecho de que haya tantas patentes o documentos de patentes relacionados a recursos genéticos que crecen en el país, ya nos da una idea de la importancia que tienen estos a nivel mundial. Entonces, esta es una llamada de atención, porque la gran mayoría de estas patentes son presentadas por países que no son el Perú. Eso es algo que nos sirva para reflexionar. Ahora, a la fecha hemos identificado 168 casos en el sistema de patentes. Es decir, que haciendo nuestro monitoreo diario hemos encontrado solicitudes de patentes que están basadas pues en conocimientos tradicionales o derivados y que pretenden ser concedidas. Lo que hacemos nosotros es preparamos informes técnicos bien documentados y a través de nuestra Cancillería, utilizando las embajadas, enviamos estos informes técnicos de oposición o de observación a las oficinas de patentes del mundo donde se presentan estos casos. Entonces, pueden ver un poco la progresión, ¿no?, de los casos que hemos identificado hasta la fecha, ¿no? En 2020 hemos batido el récord con 51 casos y en 2021 estamos recién entrando al segundo trimestre, por llamarlo así. Ya estamos, digamos, en el segundo trimestre y ya tenemos un poco más de la mitad de casos identificados del año pasado. Ahora, son más de 30 especies que tienen casos de biopiratería en el sistema de patentes. En primer lugar está la maca, ¿no?, con 37, después está la sangre de grado, marañón, camu camu, achot, murawi, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son todas las especies, ¿no?, que presentan casos de biopiratería. Ahora, estos casos se presentan o los hemos encontrado en 27 oficinas de patentes en el mundo diferentes. En primer lugar está la oficina de patentes de China, donde hemos encontrado 27 casos. En segundo lugar está Estados Unidos, Japón en tercer lugar y en cuarto lugar la Oficina Europea de Patentes. Recientemente, ahora que hemos ampliado nuestro número de especies monitoreadas, está apareciendo el Brasil. ¿Por qué razón? Porque en Brasil sí hay mucha inversión en investigación y desarrollo y están trabajando pues con especies que también crecen en sus zonas, como es el aguaje, el cucurahui, la ocuba, perdón, ¿no? Entonces, ellos sí tienen mucha producción, muchas patentes, ¿no? Y no me sorprende que el número vaya aumentando, ¿no? A la fecha, ahorita estos datos varían día a día, por eso es que una hora antes de mi presentación termino de hacer la actualización. A la fecha, de los 168 casos identificados, 62 los hemos resuelto favorablemente. Es decir, o han sido abandonadas, o han sido observadas y van a ser retiradas por el solicitante, han sido retiradas voluntariamente,
o la oficina la ha denegado, así de lleno la denegó, no pasa, no va, o finalmente la han otorgado pero con un pliego restringido. Es decir, a raíz de la observación que hemos presentado, restringen el pliego de reivindicaciones de tal manera de que ya no afecten a nuestros intereses, ¿no? La mayoría de casos, como son 70, ya se han presentado una observación ante la Oficina de Patentes pertinente y estamos a la espera de los resultados, ¿no? Les comento que un caso de estos, de solicitudes de patentes, se puede resolver entre 2 meses a 7 años. Ese es el rango que hemos encontrado nosotros, entre 2 meses y a 7 años, ¿no? Aparte de que el 70 se han observado, hay otras que están pues todavía en gestión, ¿no? Por ejemplo, hay 12 que recién se han detectado, ¿no? Y obviamente al ser detectadas, recién se van a realizar o se van a hacer los informes de observación. Hay 7 casos donde sí han otorgado las patentes, 2 casos donde han otorgado como modelo de utilidad. Y ese es un tema, digamos, poco preocupante de los modelos de utilidad porque en algunos países están apareciendo este tipo de protección que es muy fácil de cumplir los objetivos, perdón, de cumplir los requisitos. Normalmente los requisitos de patentabilidad son novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Si una solicitud de patente cumple esos 3 objetivos, esos 3 requisitos, se le concede la patente. Pero ¿qué pasa? Los modelos de utilidad solamente exigen uno, que es el de novedad. Normalmente la novedad es muy fácil de superar, ¿ya? Ahora, de las otorgadas, hay varias otorgadas que han sido, valga la redundancia, otorgadas antes de que la comisión se cree, ¿no? Justamente el caso de la marca es el caso emblemático, hay 3 patentes que fueron pues las que dieron lugar a que se cree la Comisión Nacional contra la Piratería. Ahora, no solamente se encuentra el caso de un acceso, perdón, de una solicitud de patente, también hay casos relacionados con el acceso. Por ejemplo, ¿no? En el año 2009, ¿no? Unos investigadores, entre ellos una destacada bióloga peruana, dieron a conocer al mundo una nueva especie de Plukenetia que está muy relacionada con el Sachainchi. El nombre científico de Sachainchi es Plukenetia volubilis y encontraron que había una nueva variedad a la que denominaron Plukenetia guayabambana, ¿no? Que aparentemente tenía mejores propiedades que la Plukenetia volubilis. Pero ¿qué pasa? El año 2015, me parece, haciendo nuestro monitoreo rutinario, encontramos 2 solicitudes de patentes en China, ¿no? Que pretenden justamente patentar métodos de propagación de esta Plukenetia guayabambana. ¿Y por qué es grave el tema? Porque este material salió del Perú sin ningún tipo de contrato de acceso. Y peor aún, esta es una especie endémica del país. ¿Qué significa endémica del país? Significa que solamente se encuentra en el país y ni siquiera a lo largo del país. Es endémica de una región del Amazonas, de la zona de Rodríguez de Mendoza. De ahí no sale o no salía. Pero miren, la encontramos ya en China, ¿no? Y haciendo ya una investigación, nos enteramos pues que había venido una delegación china a estudiar Sachainchi y finalmente se fueron, pero no solamente se llevaron el Sachainchi, sino también esta nueva especie, ¿no? Entonces, y lo peor de todo es que siguiendo con las búsquedas, encontramos que ya estaban ofertando semillas de Plukenetia guayabambana en otras páginas web. Lo significa pues que este material genético había salido de manera ilegal, ¿no? Hay páginas como esta, por ejemplo, donde muy alegremente ofrecen a la venta, ¿no? Por ejemplo, en este caso tienen una base de datos de 7.716 especies de todo el mundo que las ofrecen a la venta,
muy libremente, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones también derivan pues en casos de empleo piratería. Pero bueno, pasando ya al otro punto que me trae el día de hoy, a ver cómo voy de tiempo, bueno, tengo que acelerar un poco. Resulta que, si bien es cierto, nuestro principal trabajo es el de la defensa de nuestra biodiversidad, conocimientos tradicionales, lo que hacemos nosotros es hacer un análisis al detalle, ¿ya?, de los documentos de patentes que encontramos, ¿no?, en las diferentes bases de datos, ahora a través de esta herramienta tecnológica, y esta información la analizamos al detalle. Las tres examinadoras de patentes que tiene la comisión analizan al detalle los registros. Tenemos ya toda una metodología. Si hubiera más tiempo lo podría explicar, pero desafortunadamente me va a ganar el tiempo, que ha derivado pues en la creación, en la elaboración de un boletín que hemos denominado Biopat Perú. A la fecha tenemos casi 60 boletines. Cada uno es una especie. Hay algunos que se repiten porque se actualiza la información o la información se analiza a un mayor detalle, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no?, el Biopat sobre Sacha Inchi, uno que puede encontrar, por ejemplo, datos estadísticos, ¿no?, como que para el Sacha Inchi hay a la fecha, hasta marzo del 2021, 411 documentos de patentes, ¿no? La tendencia está yendo a decrecer, ¿no? La primera es qué años presentaron la solicitud, y la segunda es en qué años se han publicado. Porque una cosa es cuando presentan la solicitud y otra cuando la publican. Recién cuando la publican es que nosotros podemos tomar algún tipo de acción, pero la tendencia es muy similar. China es el país que tiene la gran mayoría de documentos de patentes, 324 versus 23 de Estados Unidos, que es el segundo lugar, ¿no? De todas estas 414 documentos de patentes, la gran mayoría están vivas, están vigentes, ¿no? Y hay un buen número que ya no tienen vigencia, ¿no? Ahora, algo muy importante es, a través de este análisis uno puede identificar las tendencias de uso. Ese es nuestro objetivo de estos Biopats. Nuestro objetivo es que esta información sirva a los empresarios, estudiantes, innovadores, o aquel emprendedor que busque ideas para desarrollar productos, sepa cuál es la tendencia mundial que hay sobre nuestros recursos genéticos, para que no dupliquen investigación en algunos casos o para que se inspiren a hacer emprendimientos, ¿no? ¿Por qué? Porque en la información de patentes se encuentra la información más rica que hay en el mundo. No es en los journals ni en las revistas indexadas, no. Porque ahora los investigadores han cambiado un poco el chip a nivel mundial y prefieren obtener una patente antes de hacer una publicación. Entonces, normalmente las publicaciones ya están yendo a lo que es la ciencia básica. Y la ciencia aplicada está derivando en patentes. Por eso es que la tendencia mundial del uso se puede analizar a través de las patentes. Y ese es el objetivo del Biopat. En el caso concreto del Sacha Inchi, vemos pues que aceites y derivados ocupan los primeros lugares en cuanto a la clasificación internacional de patentes y las preparaciones para prevenir envejecimiento y productos dietéticos. Digamos que Sacha Inchi parecen esos tres grupos de innovación, ¿no? Ahora, otro análisis que nos permite sacar el trabajo que hacen nuestras examinadoras es, por ejemplo, identificar que la mayoría de las solicitudes de patentes, ¿no?, utiliza el Sacha Inchi mezclado con más de 4 especies. O sea, la tendencia es a utilizar el Sacha Inchi
como un insumo más, no el principal, sino como un insumo más. Y eso también se va a ver en maca, ¿no? ¿Para qué uso se quiere patentar? Básicamente como alimento, que es lo normal, pero últimamente está apareciendo con mucha fuerza el uso dermatológico del Sacha Inchi. Por ejemplo, aquí en el Perú, tradicionalmente se conoce y se usa el Sacha Inchi como alimento. Sin embargo, a través de estudios están encontrando, ¿no?, de que el uso dermatológico también es importante, y sobre todo para la prevención de las arrugas o el tratamiento de las arrugas. ¿Qué es lo que se pretende patentar del Sacha Inchi? Un 44% metabolitos secundarios. Esto ya es preocupante, es decir, quieren ya apropiarse de subproductos que existen en la planta, producto del metabolismo de la misma, ¿no? Extractos también. Tanto los extractos como los metabolitos están protegidos por nuestras normas. Que pretende patentar básicamente procesos, es decir, procesos de extracción, procesos de preparación, etcétera, etcétera, ¿no? Los usos, que es lo más problemático, felizmente ocupa apenas el 1%. ¿Qué parte de la planta utilizan más? Obviamente la semilla, ¿no? La nuez, lo más utilizada. Sin embargo, hemos visto que también hay solicitudes de patentes que están usando ya las hojas también y la raíz de Sacha Inchi, cosa que normalmente no se utilizaba. Y un análisis de la tendencia mundial sobre el Sacha Inchi es, por ejemplo, que lo están utilizando como un suplemento dietético, especialmente para la alimentación, para la buena alimentación como parte de probióticos, ¿no? Los lactobacilos. Esto es lo que mejora mucho la salud intestinal. Otro rubro es el tratamiento del cáncer, ¿no? Y también, como lo comenté hace un rato, el tema cosmético está creciendo mucho, los últimos años sobre todo, en el tema pues de Sacha Inchi. Ahora, muy rápidamente, para poder tener tiempo para las preguntas, el ejemplo del caso de maca, ¿no? Igual, el Sacha Inchi, las tendencias están como que disminuyendo, o sea, ya no hay tantos documentos de patentes en los últimos años. El boom se presentó el año 2014-2015, en el cual inclusive, no sé si se acuerdan, hubo presencia física de chinos que venían a llevarse la maca de manera ilegal. Justamente coincide con una mayor producción de patentes, ¿no? Miren, China, nuevamente, en primer lugar, con más de 2.812 documentos de patentes. Ojo, el hecho de que tengan patentes sobre la maca o basados en la maca no hace que sean casos de biopiratería. Pero lo que sí demuestra es el enorme interés que tienen por ese producto. Y miren, el Perú, solamente 19, siendo centro de origen, siendo en un momento el único país que tenía maca en sus fronteras, pues prácticamente perdimos la oportunidad de ser los líderes mundiales en investigación y aprovechamiento sobre la maca. Son los chinos quienes ahora van a liderar el tema. Entonces, esta es una llamada de atención para que nuestros investigadores, emprendedores, nuestras autoridades también le prestemos pues mucha más atención a la gran riqueza de nuestra biodiversidad. ¿Para qué usan maca? Para modificar las cualidades nutritivas de los alimentos, ¿no? Preparación de licores está apareciendo bastante con la maca. Muy parecida a la tendencia a lo de Sacha Inchi. Mayormente el 59% mezcla la maca con más de 4 especies más, ¿no? Nuevamente les digo, lo están utilizando como un insumo. Sin embargo, hay un 16% que está basada sobre maca sola. Si en China tenemos cerca de 2.000, entonces digamos que, si a nivel general hay 4.000 documentos de patentes sobre la maca, hay por lo menos 400 a 500 que están basadas únicamente sobre la maca. Esa, por ejemplo, es una información muy importante a tener en cuenta. ¿Qué quieren patentar? Mayormente harinas, en forma de harina, ¿no? Pero también hay extractos y metabolitos secundarios. ¿Qué parte de la planta? Obviamente el cocotilo o la raicita de la maca en primer lugar,
Sin embargo, pues ya hay inclusive el uso de flores y de las hojas mismas de la maca, que se pretende patentar mayormente procesos también, ¿no? Procesos de extracción, de preparación, etcétera, etcétera. Y acá sí, el uso de la maca un 7%, cuando se pretende patentar usos es donde uno tiene que tener muchísimo más cuidado porque está relacionado con conocimientos tradicionales. ¿Cuáles son las actividades farmacológicas sobre las cuales se quiere patentar la maca? Como inmunoestimulante? Fíjense, esto es algo muy interesante y muy importante, sobre todo ahora en estas épocas de COVID, donde todo el mundo está buscando, pues, reforzar el sistema inmunológico. Entonces, miren, a la tendencia mundial de investigación sobre maca como inmunoestimulante, significa que muy poco, si es que ya no está, va a haber muchos productos en base a maca para reforzar el sistema inmunológico. Y acá en el Perú no hay ninguno. ¿Ya? Como nutritivo, eso se conoce, antifatiga, energizante también, prevenir el envejecimiento también, disfunción sexual fue lo más popular en una época, pero ahora ya aparece como antioxidante y para uso dermatológico. Acá algunas patentes más distribuidas, ¿no? A nivel mundial, las patentes más citadas, es decir, las que se consideran muy importantes, ¿no? Por ejemplo, justamente lo que hablábamos, ¿no? La actividad inmunoestimulante de la maca, que la mezclan con ginseng, con otro extracto, etcétera, etcétera, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? En un biopat uno puede encontrar algunas patentes que uno puede utilizar en el Perú porque no ha sido patentada en el país. Siempre pongo esto para llamar un poco la atención. Es un agente para prevenir o disminuir la resaca. Yo vengo mostrando este caso desde hace, creo, 8 años, ¿ya? Y hasta ahora no veo que nadie se haya mandado, pues, a sacar un producto para prevenir o mejorar la resaca en base a maca. O bien alguien está perdiendo una gran oportunidad de negocio. Ustedes saben que es un súper negocio. Lo vengo diciendo hace muchos años y hasta ahora nadie se anima, ¿eh? Yo creo que yo me voy a animar a sacar mi propio emprendimiento. Esta es otra, por ejemplo, patente que puede ser utilizada, ¿no? Aquí en el Perú, porque no está registrada en el país, y es un vino a base de maca, y ahí detallan, pues, la forma de preparación. Acá también en los biopas tenemos los análisis de tendencias de uso. Este es un análisis de agrupamientos, nos indica hacia dónde va, pues, también la investigación. Nuevamente acá aparece el tema de medicinal, uso de extractos, el tema nutricional, etcétera, etcétera. También hacemos un análisis de las publicaciones. Esta herramienta nos permite ver las publicaciones. Como pueden ver, han venido en aumento las publicaciones sobre maca, pero a partir de 2018 han empezado a disminuir. Como que últimamente ya están perdiendo el interés a maca, porque ya la exprimieron, ya la conocen demasiado, y ahora lo que están haciendo es el desarrollo de productos. Esto es el análisis de las publicaciones, no de las patentes. Entonces los investigadores, ¿hacia dónde están trabajando? Al tema de la fertilidad humana, al tema de la disfunción sexual, ¿no? Esas son, digamos, las tendencias de nuestros investigadores a nivel internacional sobre la maca, ¿no? El uso de la maca roja para la próstata es una línea muy importante. Inclusive ya hay productos en mercado que están utilizando este conocimiento. Bueno, eso es todo cuanto quería compartir, ¿no? Por los temas de tiempo, tengo que volar un poco. Así que bueno, si tienen ustedes alguna consulta, pregunta, con muchísimo gusto. Sí, profesor, muy interesante todo lo que usted nos ha expuesto. Acá tenemos algunas preguntas, tenemos varias preguntas. Ojalá podamos contestar algunas, porque voy a tratar de reducir o concentrar en todo caso los temas. Bien, hay una primera pregunta que dice,
¿Cómo relacionaría la biopiratería recursos genéticos con el comercio internacional? Ok, bueno, básicamente porque si existe, por ejemplo, biopiratería, vamos a poner un caso muy concreto, ¿ya? Imagínense que es un caso real. Había una solicitud de patente en Estados Unidos que pretendía limitar, o sea, que podría limitar las exportaciones. ¿Por qué? Porque al presentarla, presentaba una mezcla de harinas de maca de diferentes colores, ¿no? Para un tema de salud reproductiva, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente podría tener el temor de exportar sus mezclas de maca, ¿no? A los Estados Unidos y que esta empresa puede decir, no pueden entrar porque tengo una patente que protege estas mezclas para un determinado uso. Entonces, podría constituir una barrera, ¿no? Es decir, podría ser que lo presenten, porque pasa, porque una patente te da derecho monopólico del uso. Entonces, solamente el poseedor de la patente puede eh, utilizarlo de manera comercial. Si un tercero lo utiliza, pues le puede caer una multa o un tipo de infracción. Por ejemplo, un caso que ganamos de Sacha Inchi relacionado con el, una crema del Sacha Inchi, en base a Sacha Inchi para el envejecimiento. Era un conocimiento tradicional ampliamente distribuido. Entonces, si alguna empresa peruana quería enviar, por ejemplo, una crema de Sacha, en base a Sacha Inchi para el tratamiento de ojeras o tratamiento de arrugas, no podía entrar a los países donde ya estaba la patente. De esa manera hay un perjuicio económico directo, pero también hay un perjuicio moral, porque obviamente a nadie le gusta pues, que un tercero se apropie de algo que tú consideres propio. Ok, profesor, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Qué nuevas medidas se están tomando en los procesos de mejora en la gestión de protección de los recursos biológicos en estos tiempos? Sí, ahora con el proyecto GEF, que es la implementación del protocolo de Nagoya, se está realizando una serie de talleres, ¿no? Y se está apoyando a nuestras autoridades nacionales para que puedan implementar de manera apropiada los mecanismos que faciliten, ¿no? Que ellos puedan dar los contratos de acceso de manera oportuna, rápida, eficiente, de tal manera que no se conviertan pues, en una barrera burocrática, ¿no? Es decir, si alguien quiere acceder o quiere trabajar de manera legal, entonces puede acercarse a la autoridad nacional y obtener su contrato de acceso de manera rápida, ¿no? Eso es por una parte. Por otra parte, se están implementando los sistemas de monitoreo, ¿no? A nivel nacional, hay un sistema nacional de monitoreo de la biodiversidad que está coordinada por el INAM, la cual formamos parte nosotros, tanto el INDECOPI por el lado de patentes como la Comisión por el lado de patentes afuera, ¿no? Entonces, digamos que ahorita estamos entrando en un momento muy interesante. Se han perfeccionado muchas trabas, ¿no? Estaba dicho, se están superando trabas que anteriormente no permitían que se puedan conceder rápidamente los contratos de acceso. Y muestra de ello es que este año por fin tenemos el primer contrato de acceso con fines comerciales, que es más complicado que un contrato de acceso con fines comerciales porque ahí tiene que haber un proceso de negociación. Ya se ha logrado el primero. Del resto hay cerca de 100 más o menos contratos ya con fines de investigación. Ok, profesor, muchas gracias. Una de las últimas preguntas. Dice, ¿nos puede explicar brevemente el caso de Perú y Chile con respecto a la denominación de origen del pisco? Bueno, digamos que dentro de lo que es la propiedad intelectual tiene muchas herramientas, ¿ya? Están las patentes, las marcas, ¿no?
Dentro de las marcas están las marcas colectivas, los signos distintivos, marcas comunitarias, y también están las denominaciones de origen. Entonces, ¿qué sucede? En el caso concreto de la pregunta, no tiene ninguna relación con un tema de biopiratería, ¿no? No. Lo que pasa es que este es otro mecanismo de protección que tiene otra lógica, que tiene otro concepto, ¿no? Básicamente es que se utiliza, o mejor dicho, que el producto, como el caso del pisco, ¿no? Tiene que estar relacionado con una zona geográfica en el que existe una ciudad que se llama Pisco, que hay una tradición de producción de un producto que tengan inclusive procesos propios, o sea, que haya una interacción entre el medio ambiente y la intervención humana para que haga que lo que se produzca sea distinto. En el caso peruano, eso, el hecho de que se siembre la uva en una determinada franja geográfica, que se le procese de una forma ya estandarizada, pues, ¿no? Una forma ya clásica, y que exista pues la ciudad de Pisco, hace que tengamos nosotros la denominación de origen del pisco. Pero ¿qué sucede con Chile? El problema fue que se nos adelantaron, porque bueno, ellos se crearon una ciudad llamada Pisco, al aguardiente de uva que tienen le denominaron pisco. Si bien es cierto, son dos productos diferentes, pero se apropiaron del nombre antes. Porque aquí es así, a nivel internacional es quien lo reclama primero. Pero el tema es que esto ya son convenios entre países. Por ejemplo, la India, por ejemplo, ha aceptado la denominación pisco para el Perú. Para Chile no reconoce. Pero son negociaciones bilaterales. Si la India, por ejemplo, acepta la denominación de origen pisco para el Perú, para el licor peruano, nosotros a su vez tenemos que aceptar las denominaciones de origen que la India propone. Todo es un tema de negociación, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos donde Chile ya se adelantó y tiene la denominación de origen pisco, el Perú convive, digamos, algunas veces con la denominación de origen pisco peruano. O sea, no solamente pisco, la palabra sola, ¿no? Pero no tiene que ver con biopiratería en todo caso. Ok, profesor. Y una última pregunta que creo que me parece interesante para cerrar la sesión. ¿De qué manera el gobierno peruano puede impulsar o promover a que se registren más patentes en el Perú? Es una muy buena pregunta. Les comento de que hace unos 10 años más o menos se estimaba que en el Perú, de todas las patentes que se presentaban, alrededor del 3% era de peruanos, ¿no? La mayoría de las patentes eran de extranjeros, ¿no? Y no que eran extranjeros que radicaban acá en el Perú, no, sino que eran empresas extranjeras que patentaban sus productos en el Perú, justamente para proteger su inversión, su innovación, ¿ya? Entonces, eso llamó mucho la atención al INDECOPI, de tal manera que desde hace unos 10 años aproximadamente, creó una oficina especial, que es la oficina de promoción del patentamiento. Entonces, se han dedicado a hacer un trabajo muy intensivo con universidades, con investigadores, a nivel de gobiernos regionales y todo eso, para promover la cultura del patentamiento, que eso es algo que también nos falta, ¿no? La cultura del patentamiento. Poder darnos cuenta de lo importante que es patentar, lo práctico y lo beneficioso que podría ser. De tal manera que ese porcentaje, que es un 3%, en estos últimos años ya ha aumentado, creo, cerca de un 15%. Entonces, digamos que ya poco a poco nuestros investigadores se están dando cuenta de las ventajas de patentar. Ahora, finalmente, algo digno de recalcar. Una de las actividades que realiza esta subdirección de promoción del patentamiento es hacer la feria o el concurso de inventores, ¿no? Todos los años lo ha realizado hasta donde se pudo. Y parte del premio, porque
que es con el apoyo de la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que ofrece pues como a los primeros lugares, a los 2 primeros lugares, si mal no recuerdo, la posibilidad de presentarse al concurso mundial, ¿no?, de inventores. Y resulta que casi todos los años prácticamente los inventores peruanos son premiados. Entonces, significa pues que acá en el Perú hay muchísimo potencial como inventores, ¿no? Lo que falta es que aumente pues la cultura de la invención, ¿no?, de la innovación y del patentamiento, ¿no?, y que lo utilicen como una herramienta, no solamente, digamos, una herramienta para que mejore tu legajo personal, sino sobre todo para tener una herramienta comercial. Porque finalmente las patentes normalmente se las busca para poder explotarlas comercialmente. Ok, muchas gracias, profesor, por la respuesta. Lamentablemente ya no vamos a poder por tiempo responder todas las preguntas que nos han escrito, pero definitivamente pues hemos estado muy encantados y muy enganchados con todo lo que nos ha comentado. Permítame, profesor, en todo caso, hacer ya el agradecimiento a su participación, a las experiencias que nos está comentando, agradecer a los estudiantes, profesores y autoridades por su asistencia y participación en nombre de la facultad y de nuestro decano, el doctor Daniel Valera Loza. Muchas gracias a todos. Recuerden que este evento está siendo grabado y se va a colgar también en nuestras aulas virtuales, de manera que lo vamos a poder ver más de una vez. Muchas gracias, profesor. A ustedes, muchísimas gracias por su atención. Hasta otra oportunidad, con gusto.